Te doy la bienvenida a Pro Happiness, la comunidad de los padres coach. Yo soy Laura García, soy coach infantil, juvenil y familiar. Y en esta comunidad apoyo a todas las mamás y a los papás a hacer su labor de crianza la mejor posible. Hoy decidí dedicar la lección a la autoestima debido a la cantidad de consultas que me han llegado últimamente con respecto al tema. Desafortunadamente, cada día vemos más niños inseguros de sí mismos y con una autoestima extremadamente baja. Mm, Podríamos decir que la autoestima es un monólogo interno acerca de nosotros mismos, es decir, que soy yo contándome una historia sobre mí misma. Y ese monólogo no se siembra en la cabeza de los niños así como de la nada, como, como si fuera por arte de magia, sino que este monólogo inicia con la voz externa de los adultos más cercanos, principalmente de los papás, y luego los niños van tomando esa voz y la van adaptando como propia. Los niños que oyen constantemente a sus padres y cuidadores decir frases como eres necio, eres vago, eres perezoso, eres tímido o eres desordenado, terminan creyéndoselo y diciéndoselo a ellos mismos. ¿Mm? Y bueno, pasa al contrario, ¿no? Los niños que oyen constantemente frases como eres capaz, eres inteligente, eres respetuoso o eres responsable, ellos también se lo terminarán diciendo. Mm, Y esto que te acabo de contar es muy importante y es fundamental para el desarrollo de la autoestima de los niños. Y de hecho creo que muchas mamás y muchos papás ya lo saben o incluso lo intuyen y es por eso que adoptan como la estrategia de reforzarles la autoestima a través de los halagos y a través de los cumplidos. Pero acá es donde quiero darte otra mirada para que manejes este tipo de refuerzo de la autoestima con pinzas. Porque cuando damos halagos exagerados y sin ningún tipo de filtro a los niños, sin darnos cuenta lo que hacemos es que esa inseguridad en ellos mismos y esa baja autoestima sean muchísimo más profundas. Y con halagos exagerados me refiero a decirles cosas como eres el mejor de la clase, eres el mejor bailarín, nadie es tan bueno como tú, eres el niño más juicioso del mundo. ¿Y qué pasa? Que resulta que los niños, a partir de los 6 años aproximadamente, empiezan a tener un sentido más claro de sí mismos, de quiénes son, de sus talentos, de sus habilidades, de lo que les cuesta trabajo o de lo que no se les da tan bien. Y si eres mamá o papá de un adolescente, seguro te habrás dado cuenta de que esa conciencia propia ya la tienen muchísimo más desarrollada. Mm, Digamos que cuando los niños tienen menos de 5 o 6 años, no se están comparando con los demás y no tienen este sentido de si lo que están haciendo está bien o está mal. Sencillamente hacen las cosas si las disfrutan o hacen las cosas porque las disfrutan y ya está. ¿Mm? Y digamos que al final ese disfrute y esa diversión es como su única brújula o lo único que los motiva. Por eso vemos a los niños pequeños que se paran, no sé, a cantar o a bailar delante de todos en una reunión familiar sin ningún tipo de problema. ¿M? Pero cuando los niños empiezan a tener conciencia de sí mismos, ya la cosa cambia. Ya saben lo que hacen bien y lo que hacen mal y ya son capaces de compararse con otros para ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor. ¿M? Y ahí es donde se vuelve clave tu papel al reforzarles el autoestima con los halagos o con los cumplidos. A partir de esta edad, tus hijos se empiezan a volver como,
como algo quisquillosos o críticos con respecto a lo que tú les dices. Y si te das cuenta, ellos antes recibían tus halagos sin ningún tipo de filtro y en realidad ellos creían que era verdad, pero ahora tienen la posibilidad de comprobarlos. Ellos tienen la posibilidad de comprobar estos halagos y si los haces, si los halagas de manera exagerada, ellos internamente se dirán que no es cierto y pensarán, ok, no es cierto que son los mejores de la clase, o no es cierto que son los mejores bailarines, o que no son los niños más juiciosos del mundo. Y ahí es donde inicia lo que llamamos el síndrome del impostor. Entonces, los niños reciben un halago exagerado por parte de sus papás o de sus cuidadores. Internamente tratan de confirmarlo o de comprobarlo y, acto seguido, se dan cuenta que eso no es verdad y terminan concluyendo que ellos mismos están engañando a sus papás. ¿Sí? Están siendo unos impostores ante sus padres y haciéndoles creer que son los mejores o los más talentosos cuando en realidad no lo son. ¿Mm? Y finalmente te imaginarás el conflicto interno que genera esto en los niños, ¿no? Si has oído algunas de mis lecciones anteriores, ya sabrás que para un niño lo único y lo más importante en el mundo son sus papás. Es decir, que la opinión de sus papás es sumamente valiosa. Entonces, imagínate la inseguridad que les causa el hecho de sentir que están engañando a sus papás y que en realidad no son tan buenos. E imagínate el miedo y la ansiedad que les puede causar el hecho de pensar que sus papás se van a dar cuenta de que ellos no son tan perfectos y que se van a sentir engañados o que se van a desilusionar. Entonces, el miedo, la ansiedad y la inseguridad terminan siendo enormes cuando un niño se siente como un impostor. Y al final, el efecto del impostor, pues, es directamente la baja autoestima. Obviamente, todo lo contrario de lo que queríamos lograr. Mm, los niños terminan como tratando de invisibilizarse, ¿m? O terminan tratando de hacerse chiquitos, de no hacerse notar. O también pasa que no intentan superar obstáculos o que se rinden sin siquiera intentarlo. Y esto es porque prefieren todo eso antes que resaltar, antes que hacerse notar o digamos, antes que intentarlo a pesar de todo y arriesgarse a no lograrlo o a que algo salga mal y que finalmente pues sus papás descubran el engaño. ¿Mm? Ok, entonces espero que hasta ahora te hayas dado cuenta porque digo que debes manejar con pinzas el hecho de halagar exageradamente a tus hijos. Definitivamente puede causar el efecto contrario de lo que esperamos. Así que, para finalizar, quiero dejarte 3 consejos puntuales para que tú puedas reforzar la autoestima de tus hijos con los halagos de manera asertiva. Entonces, el primer consejo es que aceptes las capacidades y las habilidades de tus hijos de manera realista. Tus hijos tienen ciertos talentos y también tienen otras áreas en las que no lo harán tan bien y esto es completamente normal. Muchas veces me doy cuenta cómo las mamás y los papás ponen esa presión tan poco realista sobre los niños de, digamos, de querer que todo lo hagan bien. Y ya te imaginarás el daño a la autoestima que esto causa en los niños. El segundo consejo, que ya te lo debes imaginar, es que elimines por completo cualquier tipo de exageración a los cumplidos. Nada que le diga que es el mejor, ni nada que le diga que es el más bueno. Y también te recomiendo que los cumplidos no lo lleven o no la lleven
a compararse con otros niños. Es decir, que si le dices que es el mejor en algo, necesariamente tendrá que ir afuera de sí mismo para revisar el talento de sus compañeros y así comparar si realmente es mejor que ellos o no. ¿Mm? Esto lo que nos hace es tener esta costumbre tan dañina para la autoestima de estarnos comparando con los demás. ¿Mm? Y el último consejo y tal vez el más importante o mi más como importante recomendación para ti es que sí les des cumplidos constantemente, pero la condición es que digamos que formules este cumplido de tal manera que se puedan comprobar. El ejemplo que siempre pongo es que en vez de decirle que es el mejor del equipo de fútbol, lo felicites por el gol que hizo. ¿Mm? Si le dices que es el mejor del equipo, él va a ir a su cabeza, se va a comparar y tal vez concluya que eso no es cierto porque su amigo Lucas es mejor que él. ¿Mm? En cambio, si le dices que te sientes súper orgullosa o súper orgulloso por el gol que metió, él va a ir a comprobar ese cumplido y se va a dar cuenta que eso sí es verdad. ¿Mm? Él sí metió un gol y tú estás feliz por eso. ¿Mm? Por lo tanto, acabas de sumar un punto a su autoestima. Bueno, mis queridas madres y padres coach, espero haberme hecho entender con el tema del síndrome del impostor y el reforzamiento de la autoestima en los niños. También espero que esta lección te haya gustado y te haya servido muchísimo. Recuerda que si consideras necesaria una sesión de coaching para ti o para tu hija o tu hijo adolescente, me puedes contactar en el link que estoy dejando en la descripción de este video. Y también te dejo los demás links con todos los recursos que tengo para mi comunidad de madres y padres coach. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima lección. Chao.